Bueno, perfecto, vamos a empezar. Bien, chicas, tenemos que, en primer lugar, revisar la clase de la semana anterior que tiene que ver con el dominio de la disciplina, ¿sí? Y en este caso sobre germinación, hacer algunas aclaraciones con respecto a la actividad práctica que van a tener que realizar y contarles un poco sobre el material que subí en el día de hoy en el aula y forma parte del trabajo de esta semana. Así que se habrán encontrado con que es mucho, pero bueno, ahora les cuento cómo nos vamos a organizar. Qué bueno que se van sumando más. Perfecto. Nos vamos acercando de a poco. Ahí estamos. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, en principio eh, es función de hoy revisar la guía terminación. ¿Sí? Lo último que nosotros trabajamos es que para abordar la enseñanza de un contenido debo de tener dominio disciplinar. Y por ejemplo tengo que tener dominio sobre lo que es germinación. Entonces esta primera parte va a ser bastante desde lo disciplinar, ¿no? Desde las ciencias naturales, porque de hecho la clase de hoy recién es la que conecta con la enseñanza en el nivel. Me gustaría poder escucharlas a ustedes, porque de hecho había una guía, ¿sí? A partir de la lectura de Casal, Las plantas entre el suelo y el cielo, donde tenían un par de preguntas, ¿no? En principio, ¿cuál es la función de las semillas? Vamos a ir haciendo la corrección de esa guía. ¿Qué función tienen las semillas? ¿Qué respuesta pudieron dar a esta consigna? Paula. Sí, profe. ¿Se escucha o mazo? Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo, porque estoy con auriculares. Yo puse, la función de las semillas es asegurar la reproducción de la planta, por lo tanto, la supervivencia de la especie. Una de las funciones de las semillas es permitir que se mantenga viva en condiciones adversas. Hay especies que crecen durante la etapa cálida del año, producen semillas al final de verano o durante el otoño y sobreviven al frío de invierno como semillas. Germinan en la primavera siguiente, dando continuidad a los ciclos. ¿Se escuchó, Mazo? Se escuchó, Paula, había algo de interferencia, pero digo, súper completa tu respuesta. Bien, ¿sí? Pensemos en una instancia de final, ese es el tipo de respuesta que una debería de poder dar. Poder dar cuenta que estamos hablando de unas estructuras que tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones desfavorables, como puede ser la falta de agua, como puede ser temperaturas elevadas o bajas temperaturas. Entonces, de algún modo, la función de las semillas es esto de que se mantenga la vida, la perpetuación de la vida aún en condiciones adversas. Y esto que vos mencionabas, Paula, está muy bueno, ¿no? El hecho de que hay especies que van a producir semillas al final del verano para que esa estructura que es resistente, que puede sobrevivir aún en condiciones desfavorables, pase toda la temporada de invierno y pueda germinar en primavera y entonces dar continuidad al ciclo de esa especie en particular. Digo. Entonces, un poco esto, ¿no? Lo que decía Paula. Las semillas tienen como función permitir que se mantenga la vida, la perpetuación de la vida. Porque de hecho, si bien esto no se los pregunté en la guía, eh, ¿cuándo podemos hablar de que tenemos semillas y que tenemos frutos? ¿Sí? O sea, ¿cuándo podemos hablar? ¿Qué proceso ocurrió anteriormente para que en una planta encontremos frutos y en el interior del fruto las semillas? ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Qué función básica de todos los seres vivos? La Tengo miedo. reproducción. Bien, Profe, sí. tenía miedo de decir una burrada. ¿Puede ser alguna, la polinización? ¿Tiene Sí, algo que ver? sí, sí, sí. Ahí en el chat Alesia puso la función de reproducción, muy bien, y nosotros vamos a hablar de la polinización, ¿sí? O sea, la polinización justamente es el transporte del polen hacia las estructuras reproductivas de la flor y allí se produce la fecundación, la unión de gametas, y de esa unión de gametas es que tenemos el origen de las semillas. Parte cuando hablamos, estamos trabajando con angiospermas.
Estamos trabajando en plantas que tienen flores. Las estructuras o los órganos reproductivos son las flores, entonces parte de estas flores se van a transformar y van a dar lugar al fruto, ¿sí? Y la unión, sí, voy a tratar de hablar más lento, Mica, ahí está. Y la unión de las gametas masculinas y femeninas es lo que origina eh, al embrión, ¿sí? Porque, bueno, de hecho, la siguiente pregunta tiene que ver qué encontramos en el interior de una semilla. Ya sabemos que las semillas son las que son estructuras que van a permitir que la vida se mantenga aún en condiciones desfavorables, ¿sí? O sea, esa es la función de las semillas. Hablábamos de la perpetuación de la vida a lo largo del tiempo, y bueno, una de las estructuras que ha permitido que la vida se perpetúe justamente son las semillas. Y la segunda consigna justamente es qué encontramos en el interior de una semilla. ¿Qué hay en el interior de una semilla? Si yo abro una semilla, ¿qué encuentro? El embrión. Bien, Noé, exactamente. En el interior de una semilla tengo el embrión. Esto lo pueden hacer, chicas, en el nivel inicial. Trabajan con semillas de poroto, dejan las semillas de poroto en remojo la noche anterior, entonces van a tener al otro día la posibilidad de poder abrir esas semillas y ahí nos vamos a encontrar con el embrión. Les presento la pantalla como para mostrar qué vendría a ser el embrión, ¿sí? En una semilla, ¿dónde lo encontramos? O sea, adentro de una semilla hay un embrión. Y, a ver, vamos a acá. Bien. En un buscador, como es Google, ponemos interior de una semilla, vamos a encontrar distintos tipos de semillas. Tal vez la más fácil de llevar a la sala y poder trabajar y poder ver ese embrión es la semilla de poroto. Les recuerdo que tienen que dejarla en remojo la noche anterior para que tener la facilidad de poder abrir. Y van a ver una pequeña estructura, acá lo estoy señalando con el mouse. Esto es el embrión, ¿sí? Y cuando hablamos del embrión, hablamos de una pequeña planta que va a tener órganos rudimentarios y que va a dar lugar después a esta planta. Dijimos que un poco la función de las semillas, la función de las semillas es permitir la continuidad de la vida, aún en condiciones desfavorables. Entonces, ¿qué hay en el interior de una semilla? Hay un embrión. ¿Y qué es un embrión? Una pequeña planta con los órganos rudimentarios. A ver, en el embrión voy a tener lo que va a darlo después origen a la raíz, y la vamos a llamar radícula. Vamos a tener los cotiledones, ¿sí? Que son unos órganos, todo esto que vemos acá, ¿sí? Son los cotiledones. Son los órganos que van a permitir la fotosíntesis inicial, van a permitir la realización de una fotosíntesis inicial, y bueno, y vamos a encontrar también, bueno, esto se llama plúmula, ¿sí? Sería la parte superior, el ápice de la planta, ¿sí? Si tengo un eje superior-inferior, la parte superior o ápice. Bueno, y eso encontramos, pero básicamente decirles esto, ¿no? En el interior de una semilla tengo un embrión, y el embrión es una planta, ¿sí? Que va a desarrollarse, una planta que tiene todos sus órganos, ¿sí? Rudimentarios, porque estos van a desarrollarse, esta radícula después va a dar origen a una raíz, el talluelo va a dar origen al tallo, los cotiledones, como les mencionaba, va a permitir esa fotosíntesis inicial, y bueno, y después también nos encontramos en una semilla con las cubiertas, ¿no? Bien. Sigo hablando muy rápido, perdón, trataré de bajar un poco la velocidad. Es que tenemos tanto para trabajar, ustedes me frenan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de las semillas? ¿Qué encontramos en el interior de una semilla? Dijimos, encontramos el embrión. ¿Cuándo podemos decir que una semilla ha germinado? Hicimos una siembra con los chicos en la sala, y cuando decimos bien. Emerge. Cuando salen las raíces. Cuando la radícula emerge. Y rompe con
con lo que es la piel. La cubierta. La cubierta, sí. La cubierta. Exacto, exacto, muy bien. Nos vamos a dar cuenta que nuestra germinación ha comenzado, en principio, porque vamos a notar pequeñas rajaduras en la cubierta de la semilla, y lo primero que asoma es la radícula, ¿sí? Lo primero que asoma es la radícula, este órgano rudimentario que después va a dar lugar a la raíz verdadera. Y otra vez vuelvo a compartir con ustedes este tipo de videos. Está bueno como también para llevarlos a la sala. A ver, estamos acá. Comparto. A ver. Profe, dijo sí. Después lo de la rajadura de la cubierta. ¿Qué pasa Emerge, con la radícula? Aparece. Vos vas a ver, mira, lo vamos a ver en este video. Sí, mira, fíjate en este video. ¿Ves? A ver, le voy a silenciar la música, voy a sacar la música para que podamos ver esto. Eso que vemos ahí crecer, bueno, de hecho este video es la sucesión de muchas fotografías y fue grabado durante unos 25 días, ¿no? Pero avanzando la velocidad, vuelvo a repetir, lo primero que aparece, y podemos decir, nuestra semilla ha germinado, es la radícula, ¿sí? La radícula, que es la estructura que luego va a dar lugar, o sea, a la raíz principal y a esas proyecciones que son las raíces secundarias. Después tenemos el crecimiento del talluelo, después tenemos el surgimiento de las primeras hojas, y esto que ven acá, ¿sí? Lo que estoy señalando con el mouse, son los cotiledones, ¿sí? Esas estructuras que dijimos que inicialmente van a colaborar con la fotosíntesis. Entonces, emerge la radícula, tenemos el crecimiento de la raíz primaria y raíces secundarias, emerge el talluelo, tenemos los cotiledones y tenemos a las primeras hojas. Los cotiledones, dependiendo de la especie, pueden estar presentes algunos días, ¿sí? 3, 4, 5 días, una semana después se caen, porque dejan de cumplir su función, que justamente tenían que ver con favorecer en la fotosíntesis inicial, y ya esa función empiezan a cumplir las hojas. Y los van a reconocer cuando realicen una germinación, porque no tienen forma similar a las hojas verdaderas, sino que son más bien de tipo corazonado, de tipo ovalado, no tienen una forma definida, ¿sí? Pero sí son distintos a las hojas verdaderas. Entonces, volvemos, estamos acá. ¿Cuándo podemos decir que una semilla ha germinado? Cuando la radícula emerge, ¿sí? Y lo hace a través de estas cubiertas que rodean al embrión y se hace visible. Podemos verlo. Y mirando o pensando de vuelta en este time-lapse que vimos recién, ¿qué pasa con el crecimiento de esa radícula? ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde creció esa radícula inicialmente? Hacia abajo. Hacia abajo. Bien, ¿sí? Y esto está vinculado con un fenómeno que se conoce como gravitropismo o geotropismo, ¿sí? Hay en el interior de la radícula es posible detectar cuál es el centro de gravedad. El crecimiento de las raíces siempre va a ser hacia abajo, siempre va a ser hacia el centro de gravedad, porque de hecho, si nos adelantamos un poco en cuanto a las funciones que tienen las raíces, ¿cuál es una de las tantas funciones de las raíces? Absorber los nutrientes del suelo. Bien, absorbe esos nutrientes los absorbe junto con el agua, ¿sí? Y entonces, cuando llueve, ¿qué pasa con el agua? ¿Hacia dónde se dirige también? Hacia el suelo. Hacia abajo también. Entonces, pensemos que si una radícula o una raíz no tiene esta posibilidad de detectar cuál es el centro de gravedad, ese crecimiento podría ser en cualquier dirección y la planta perdería la posibilidad de poder absorber el agua porque el agua se escurre hacia abajo. Entonces, la raíz justamente tiene como una de estas funciones absorber el agua y con ello los nutrientes, y de ahí la posibilidad y la necesidad de que ese crecimiento también sea hacia el centro de la gravedad.
forma parte de las propuestas, y me adelanto un poquito, que ustedes puedan analizar estos procesos, ¿no? de geotropismo o gravitropismo durante una germinación del poroto. Entonces, una de las propuestas, que es la propuesta B, es observar y analizar, colocar las semillas de poroto en distintas posiciones en el germinador y predecir qué ocurrirá con el crecimiento de la raíz y del tallo con distintas situaciones. Entonces, la propuesta sería un poco, quienes elijan la opción B, lograr la germinación de algunas semillas. Cuando observan que la radícula emerge, o sea, cuando se dieron cuenta que salió esta estructura que va a dar después lugar a la raíz, cuando ya han germinado las semillas, rotarlas, cambiar la posición. Todas las radículas van a salir orientadas hacia el centro de gravedad. ¿Y qué pasa si modifico la posición de esas semillas? ¿Y qué pasa si una semilla la pongo hacia arriba, con la radícula hacia arriba? ¿Qué pasa si una de las semillas pongo la radícula orientada hacia la izquierda y la otra hacia la derecha? En la opción B, la propuesta es esto, jugar un poco con el crecimiento de las raíces. ¿Qué hemos de esperar? ¿Sí? Que en todos los casos esa radícula y esa raíz luego retome y se oriente nuevamente hacia el centro de gravedad. Y es interesante ver esto, ¿no? ¿Qué pasa con la radícula y qué pasa con el talluelo? Mientras que la raíz crece orientada hacia el centro de gravedad, el tallo, ¿sí?, va a crecer orientado, buscando la luz solar. Entonces el crecimiento va a ser hacia arriba, ¿sí? Bueno, hasta que estamos, sigo, ¿vamos? Bien. Profe, sí. Dijo geotropismo y otro nombre más. Se llama geotropismo, ¿sí?, por tierra, o también se lo llama gravitropismo, por gravedad, ¿sí? El estímulo que detectan las raíces es el centro de gravedad, ¿sí? Por eso, geotropismo o gravitropismo. Esos son los dos nombres para el mismo fenómeno. Son lo mismo. Exactamente. O sea, significan lo mismo. Si digo cualquiera de los dos nombres. Es válido. En el trabajo se los nombré como, a ver, miro el trabajo, se los puse como geotropismo, ¿sí? Es el crecimiento de la raíz orientado hacia el centro de la Tierra, podemos decir el crecimiento de la raíz orientado hacia el centro de gravedad. También les mencioné en el trabajo fototropismo. Foto es luz, entonces ahí vamos a tener el crecimiento del tallo y de las hojas orientado hacia la luz, ¿sí? En el trabajo les pido que analicen el fototropismo y el geotropismo o gravitropismo. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones básicas para que una semilla germine? Y acá un poco, cuando ustedes inicialmente comentaban en el foro que realizaban la germinación y demás, lo hacían bajo el modelo tradicional del frasco de vidrio con el algodón, el papel secante, que eso por ahí, y el poroto que me posibilita ver esto, ¿no? O sea, si yo hago una siembra, no voy a poder, una siembra en tierra, por ejemplo, no voy a poder visualizar cuando emerge la raíz, cuando comienza a crecer orientada hacia el centro de gravedad. Voy a visualizar cuando la plántula aparezca por sobre la superficie y voy a ver el crecimiento del tallo y demás. Pero digo, en ese sentido, la germinación en el frasco de vidrio con el papel secante está bueno, pero no es la única alternativa. Y también esta pregunta viene a dar cuenta de que yo tengo dos condiciones nada más para que una semilla germine. ¿Qué necesito? Dos cosas, nada más. Agua y sol. Agua y temperatura. La temperatura correcta y la cantidad de agua. Exacto. Bien. Agua y la temperatura, un rango de temperaturas adecuado. ¿Y por qué agua en cantidad adecuada? Porque, a ver, la semilla, que dijimos que es una estructura que soporta condiciones extremas, una estructura que es la que va a permitir la continuidad de esa planta, está en una situación de deshidratación, ¿sí?
Entonces, yo tengo que agregar la humedad necesaria y suficiente para hidratar a esa semilla y revertir la desecación en la que se encuentra, pero no tengo que pasarme con la cantidad de agua porque termino ahogándola, impidiendo el proceso de respiración. ¿Sí? Las semillas también respiran. Exacto, muy bien, Mica. Si yo me paso con la cantidad de agua, es muy probable que bloquee la posibilidad de que esa semilla respire y entonces la semilla no va a poder germinar. Entonces, ¿cómo sé cuál es la cantidad adecuada de agua? ¿Cómo sé si no me estoy pasando? Cada variedad de semilla que seleccione va a tener sus requerimientos. De ahí es importante que ustedes, cuando por ejemplo van a trabajar en la sala con porotos, con alpiste, con lentejas, con tomate, con rabanito, puedan interiorizarse en cuáles son las necesidades para cada una de estas variedades y puedan hacer ese trabajo, ¿no?, de ver qué cantidad de agua es necesaria, cuáles son los rangos de temperatura, y tal vez con el rango de temperaturas un poco ver, bueno, ¿cuándo vamos a hacer la propuesta de germinación? ¿Lo vamos a trabajar en los meses de otoño? ¿Qué variedades de plantas iban a germinar en otoño? ¿Lo voy a trabajar cercano a la primavera-verano? Bueno, ¿qué opciones tengo para trabajar? Ese trabajo es importante porque después ahí está esto de no me germinó la planta de poroto, ¿sí? Y tal vez lo trabajaron en un tiempo en el que no encontraban los valores adecuados de temperatura. Ese trabajo previo, chicas, de seleccionar el tipo de semillas y conocer cuáles son los requerimientos para cada una de ellas, lo van a tener que hacer, ¿sí? Van a tener que revisar estas cuestiones. Entonces, esta pregunta, que también es pregunta de final, ¿cuáles son las condiciones básicas para que una semilla germine? Es agua y temperatura. ¿Necesito tierra para que una semilla germine? No. No. O sea que no puedo poner el sustrato, ¿sí? Puede no existir. Puedo hacer germinar semillas en una bandejita con papel secante, papel de servilleta humedecido. Puedo germinar así una Profe, semilla. yo puse lentejas en un algodón y me germinó en 2 días. También, O sea, por se eso, rompió claro, raíz, salió la... pero Profe, yo pero quería está preguntar. bien esto que decís, Cami, porque está bueno porque si por nosotros empezamos a preguntar qué necesito para que una semilla germine, por ahí aparece esta idea, uy, necesito de tierra. Y haciendo esto vos te das cuenta de que no importa el sustrato. Lo hago germinar en algodón, lo hago germinar sobre una servilleta, lo hago germinar en un ¿Estas que son para recipiente. consumo, el que se germinan para consumo es solo en una lata, en Claro, un frasco? Solo frasco, claro, ni siquiera algodón claro. ni nada. Claro, porque Germinan enseguida. mientras exista esto, la cantidad adecuada de agua y el rango adecuado de temperatura, listo, ya está. Alguien quería hacer una pregunta y yo interrumpí. Bien. No, profe. Sí, No, Lizeth. quería preguntar si papel, no sé si papel, pero la gasa medicinal también puede germinar ahí. Sí, Bueno, tenés que mantenerla húmeda, ¿sí? claro, sí. Tiene Está que bien. estar húmeda. Sí, podés hacerlo también Dale. ahí. Sí, opciones de sustratos o no, hay muchos. Mientras tenga agua y temperatura, estamos todo bien. Ahora, la pregunta que sigue. Yo puedo tener las condiciones adecuadas, ¿sí? Leí, busqué información, estoy justo en los días en donde se dan esos valores de temperatura, agregué la cantidad de agua, pero aún bajo estas condiciones mis semillas no germinaron. ¿Qué pudo pasar ahí? Bueno, hay dos posibilidades. ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Por qué algunas semillas no germinan aún teniendo las condiciones adecuadas de agua y temperatura? Porque están muertas o porque están dormidas. Bien, Noé, esas son las dos opciones. O están muertas o están dormidas. A veces decimos que las semillas son semillas viejas. De hecho, tal vez si alguna de ustedes se dedica al trabajo con huertas o en algún momento tuvo una pequeña huerta o intentó hacer una huerta en el balcón o en macetas. Si vemos los envases, las semillas tienen fecha de vencimiento. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, sí, porque las semillas pueden envejecer y pueden morir, ¿sí? ¿Esto qué significa?
que pierden la capacidad de reacomodarse a nivel molecular cuando las hidratamos. Cuando dijimos que las semillas, de algún modo, preservan la vida en latencia porque están deshidratadas, y con el aporte de agua, con el aporte de humedad, lo que hacemos un poco a nivel molecular es reorganizar ciertas estructuras. Cuando las semillas son viejas, esta capacidad de poder reordenarse, de poder acomodarse internamente, disminuye. Entonces, como disminuye, es muy probable que la pérdida de sustancias en esta reorganización de estructuras a nivel molecular sea mucho más rápida, entonces la semilla termina muriendo. Entonces, no me funcionó el germinador. Hice un germinador y no me funcionó. Bueno, a ver, esas semillas, ¿de cuándo datan? No, tenía un envase de semillas de lentejas hace 5 años en la alacena. Bueno, es muy probable que gran parte de esas semillas estén viejitas, ¿sí? Entonces, atentas, o sea, no solo tengo que buscar cuál es la temporada adecuada para la germinación de esa variedad, no solo tengo que buscar cuáles son los rangos de temperatura y de humedad necesarios, sino también tengo que prestar atención a la validez de esas semillas, si son viables o no son viables. Entonces, acá muchos de ustedes están encontrando la razón de por qué su poroto no germinó cuando hicieron el germinador en la primaria. Esa semilla seguramente era una semilla vieja, estaba envejecida y por eso no germinó. Otra opción interesante es que nunca vayan a la germinación de una única semilla, ¿sí? Porque tal vez ustedes compran un paquete y alguna semilla que otra viejita puede ser que encuentren. Entonces, siempre traten de hacer la germinación con 3, 4, 5 semillas, ¿sí? No siempre vayan a una única semilla, por las dudas. Bien, esta es una de las opciones. Semillas muertas. La semilla envejeció, listo, no tiene esta capacidad de reacomodarse, no hay posibilidad de continuidad de vida. La otra opción que mencionó Noelia es que esa semilla esté dormida. ¿Y esto qué sería? Que la semilla esté dormida. Miren qué linda opción también para inventar un cuento sobre una semilla dormida, y ¿sí? Encontrar la excusa de por qué, bueno, hicieron los germinadores y alguno de los chicos no les germinó. Bueno, podemos hablar de la dormición de las semillas. ¿En qué consiste esto de una semilla dormida? ¿Alguna que pueda responder esto? Bueno, se los cuento. La dormición es un estado de latencia de algunas semillas que, aún teniendo las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, no germinan. Este periodo de dormición que tienen algunas semillas posponen el tiempo de la germinación, ¿sí? Y se va a dar sobre todo en plantas en donde es necesaria la dispersión de las semillas. Bien, cuando hablo de la dispersión es que esas semillas encuentren, ¿sí?, dónde germinar lejos de la planta madre. Vamos a hacer un supuesto. Una planta madre, ¿sí?, da lugar a los frutos, en los frutos se encuentran las semillas. Esas semillas caen cerca de la planta madre. Esas nuevas plantas van a pasar a ser competencia para esa planta madre. Competencia por los recursos, competencias por los nutrientes, competencia por el sol. Entonces, de algún modo, para facilitar la supervivencia tanto de la planta madre como de las nuevas plantas hijas, es necesario un periodo para lograr la dispersión de esa semilla, que esa nueva planta que va a tener lugar a partir de la germinación de esa semilla, esa nueva vida sea lejos de la planta madre,
¿sí? Esto va a aumentar las probabilidades de supervivencia de esa planta, porque ya no va a tener que estar lidiando o luchando por los recursos entre otras plantas. La dispersión facilita esto. Y cuando hablo de dispersión, la dispersión de las semillas puede ser por animales, ¿sí? Y nos vamos a encontrar frutos que tienen en su interior las semillas, obviamente, y estos frutos muchas veces quedan de algún modo enganchados a los diferentes animales. Estoy pensando, no sé si alguna de ustedes en algún momento ha recorrido algún pastizal o algún campo y de repente en la ropa se encuentra un montón de frutos pegados o en las zapatillas o demás. Bueno, eso es una forma que tienen de dispersión los frutos y de dispersión las semillas. Eso puede ser por animales. Hay otros frutos cuya dispersión es por el viento y entonces nos encontramos frutos que tienen una similitud a unas pequeñas alitas, entonces el viento posibilita, ¿sí?, la dispersión. Otros requieren de otros seres vivos, ¿sí?, ya sea porque estos frutos son comestibles y las semillas no son digeridas y con la defecación esas semillas se encuentran en otro lugar donde germinar. Digo, hay dispersión de frutos a partir del agua. Hay muchas vías por las cuales los frutos se pueden dispersar y por ende las semillas también se dispersan y permiten que esa planta no tenga que competir con la planta madre por los recursos. Entonces, este estado de latencia de la semilla lo sabe, ¿sí? Tal vez no es a ver, la semilla puede detectar además variaciones en los rangos de temperatura, entonces tal vez no es la temporada adecuada para que esa semilla germine, entonces no va a germinar, va a estar en estado de dormición, ¿sí? Va a germinar cuando las condiciones sí sean adecuadas. Entonces, esto es para responder a por qué algunas semillas, aún bajo las condiciones adecuadas, no germinan. Bien, ¿cómo rejuvenecemos a las semillas? Algunas que tal vez están un poquito viejitas. ¿Cómo puedo rejuvenecer semillas? Le saco la piel. Si sacás la piel, no, porque si sacás la piel estás sacando la cubierta protectora, ¿sí?, de ese tejido que es el endosperma, que es el tejido nutritivo, estás sacando la cubierta protectora del embrión. A ver. Ay, no sé, profe, yo vi un video una vez de las semillas de mandarina que la hacían así, por eso estoy diciendo. Ah, bueno, pero digo, hay una forma mucho más sencilla, pero... ¿El remojo? Sí. Pero Exacto. ahí levantó la mano. ¿Se ponen en Ahí remojo? está. Se ponen en remojo, hidratando, dice Micaela. Paula y Liseta habían levantado la mano. ¿Iban a decir lo mismo, chicas? Sí, iba a decir con humedad. Es eso, ¿sí? Rejuvenecemos las semillas con un poco de humedad. Entonces, si ustedes van a hacer germinación en las salas, no lleven semillas completamente deshidratadas. Unas horas antes las hidratan, ¿sí? Eso va a facilitar la germinación. No es agregar gran cantidad de agua, recordemos que es tan solo rejuvenecerlas, es hidratarlas de a poco, ¿sí?, para poder tener esta organización interna molecular. Bien, seguimos. Explica en qué consiste el periodo de dormición y cuál es su valor adaptativo. Esto lo expliqué recién con por qué algunas semillas bajo las condiciones adecuadas no germinan, ¿sí? Y el valor adaptativo tiene que ver con esto, ¿no? La posibilidad de dispersión aumenta las chances de supervivencia y de éxito en la lucha por los recursos. Esta consigna, la que sigue, la 8, es interesante porque ayuda a pensar mis propuestas de germinación en la sala. ¿Cuál es el riesgo de sembrar semillas a mucha profundidad? Es que no tengan la temperatura adecuada. Puede ser que la semilla no detecte la temperatura adecuada, pero algo más que con la temperatura. Sí, se agotan las reservas que tiene. Eso, entonces Paula. no puede emerger.
Exactamente. Pensemos lo siguiente. Pensemos que cuando hidratamos una semilla y le damos los valores adecuados de temperatura, ocurren cambios bioquímicos en su interior y parte de esos cambios tienen que ver con el crecimiento y el crecimiento tiene que ver con el aumento en el número de células. Ahí comienza a haber reproducción a nivel celular, ¿sí? Para que se pueda dar este crecimiento. Esa semilla, ¿de dónde obtiene los nutrientes para crecer? Bueno, para eso está el tejido, el endosperma, ¿sí? Que son las reservas nutricias que va a tener la semilla. Esas reservas nutricias van a permitir, por un lado, el crecimiento y el alargamiento de la radícula y el crecimiento y el alargamiento del talluelo, para que luego sí, a través de la raíz, se puedan absorber los nutrientes y sí, a través del talluelo pueda emerger a la superficie, puedan tener lugar las primeras hojas, la fotosíntesis, y recordando que las plantas son organismos autótrofos, que ahí puedan comenzar con el proceso de nutrición, de poder elaborar sus propios compuestos orgánicos. Entonces, para que crezca la raíz y para que crezca el talluelo, existen las reservas presentes en el endosperma, ya está contenido en la semilla, pero esa reserva es una reserva limitada. Entonces, si yo siembro las semillas a mucha profundidad, va a comenzar el proceso de germinación, la raíz va a emerger, pero no va a alcanzar la reserva para que esa semilla, el talluelo, alcance la superficie, los cotiledones alcancen la superficie, puedan hacer la fotosíntesis y pueda la planta poder empezar a proveerse de sí misma de las moléculas orgánicas que va a fabricar con el proceso de fotosíntesis. Entonces, un poco es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo saber, no? Sintetizado, las reservas se pueden agotar antes de llegar a emerger a la superficie. ¿Cómo saber a qué profundidad sembrar una semilla? ¿Alguna conoce? ¿O de qué puede depender? Del tamaño y después de algunas especies. Bien, sobre todo según la especie, por supuesto, muy bien Mica, muy bien Paula, pero sobre todo el tamaño, ¿sí? Si vamos a trabajar con semillas de alpiste, si vamos a trabajar con semillas de rabanito, que son semillas muy chiquititas, y lo vamos a hacer sobre un sustrato que puede ser, por ejemplo, la tierra, puede ser arena, la cubierta de sustrato tiene que ser mínima, muy poquito, ¿sí? Es más, hasta muchas veces la misma siembra se hace sin llegar a cubrir. Si estamos trabajando con semillas de poroto, semillas de lentejas, que la distancia, ¿sí? entre la profundidad de la siembra y la superficie no supere 2 veces el tamaño de la semilla. ¿Sí? La profundidad no tiene que superar 2 veces el tamaño de la semilla, porque ahí nos vamos a encontrar que la semilla va a germinar, pero no le va a alcanzar las reservas nutricias para que pueda alcanzar la superficie del talluelo y ahí pueda hacer la fotosíntesis. Entonces, presten atención un poco esto siempre y cuando hagamos germinación, por ejemplo, en tierra o en algún sustrato. Esto de considerar que tenga la capacidad de emerger. Sí, entonces... ¿La profundidad de la siembra tiene que ser 2 veces el tamaño de la semilla? No tiene que superar. No tiene que superar 2 veces el tamaño de la semilla. Exacto. Sí. Y como les decía, para semillas pequeñas, a veces ni siquiera es necesario, con las que son muy, muy chiquititas, no sé, estoy pensando en semillas de aromáticas como el perejil, estoy pensando en las de rabanito, que las de rabanito resultan muy bien, chicas, para trabajar en el nivel inicial, las semillas de alpiste, ¿sí? Apenas sobre la superficie cubrimos muy poquito o prácticamente no cubrimos a esas semillas. Bien, bueno, esto es sumamente interesante. Esto es la consigna 9. ¿Cómo una semilla logra detectar o reconocer o medir a qué profundidad se encuentra? ¿Sí? O sea, ¿cómo una semilla puede decir, bueno, sí, esta profundidad es la adecuada para germinar y para poder salir a la superficie? ¿Cómo hace para detectar esto?
¿Por la temperatura? Sí, bien. Las semillas pueden detectar variaciones de temperatura, las variaciones de temperatura en el suelo. Entonces, solo van a germinar cuando encuentran una alternancia o una diferencia entre las temperaturas del día y de la noche. ¿Sí? Pensemos lo siguiente, estamos en un estado natural, estamos en un terreno, ¿sí? La semilla está en el suelo, entonces durante el día recibe toda la radiación solar y hay una determinada temperatura. A la noche, ¿sí? En la superficie, ese calor se pierde, ese calor que recibió la superficie se pierde y la temperatura sí va a variar. Si esa semilla está a mayor profundidad, prácticamente no va a haber variación entre el día y la noche, ¿sí? Porque no va a haber variación de temperatura en el suelo. Y a esto me gusta por ahí pensarlo, cómo se da los cambios de temperatura, por ejemplo, en una masa de agua, no sé, les ha pasado de meterse en la pileta durante la noche y que el agua de la superficie tiene una temperatura y el agua de profundidad tiene otra. Y si analizamos el suelo y si cavamos un pozo, ¿sí? en el suelo, también vamos a ver que cuanto más cercano está la superficie, esas variaciones, ¿sí? entre el día y la noche son más notorias, son notables. Pero cuando a mayor profundidad me encuentro, prácticamente no hay variación, porque el material conserva un poco la temperatura. Entonces, si no hay alternancia de temperaturas, si la temperatura es más o menos estable, la semilla no va a germinar, porque está detectando que se encuentra a profundidad. Ahora, si la semilla detecta variaciones de temperatura, y estas variaciones tienen que ver con a veces pocos grados, pero que son detectados por las semillas, reconoce que está cercana a la superficie y que si germina, sus reservas van a permitir que pueda emerger a superficie. ¿Sí? Pensando siempre en esto, ¿no? que la pérdida de temperatura y la pérdida de calor en las superficies o en el suelo ocurre sobre todo a nivel superficial. Esa era la última consigna a nivel disciplinar, y después tienen ustedes la consigna práctica, ¿sí? La germinación es una experiencia que suele realizarse repetidas veces en la escuela, a veces con los mismos alcances y objetivos. Entonces, la propuesta es que ustedes elijan, o pueden proponer otra opción, por supuesto, alguna de estas tres opciones. Opción A: observar las diferencias y similitudes en la germinación de distintos tipos de semillas. Comparar y dibujar, ¿sí? Cuando trabajamos esta opción, la opción A, lo que voy a comparar, lo que voy a observar y comparar, son los distintos tipos de variedades que elijo. Entonces, lo que sí tengo que mantener es el sustrato que elija, el riego que voy a aportar para estas variedades, la ubicación, donde voy a poner a todos los germinadores, porque lo único que estamos comparando son las distintas variedades, ¿sí? Para esta primera opción es ir viendo, bueno, para la planta de lentejas emerge la radícula el día 3. En la planta de alpiste emerge la radícula el día 2. Al día 5 o al día 10 ya observo el tallo y las primeras hojas, ¿sí? Ir comparando qué va pasando en cada una de estas opciones. ¿Cuántas? 3, ¿sí? 3 opciones. Puse lentejas, alpiste, maíz, poroto, palta, pero de aquello que dispongan, aquello que tengan. Esto es comparar y dibujar. En la opción 2, es esto que ya comentaba, observar sobre fototropismo, geotropismo, es decir, el crecimiento del tallo y las hojas orientadas hacia la luz y el crecimiento de las raíces orientadas hacia el centro de gravedad. Entonces la idea es que una vez que germine, poder variar la posición de la semilla en el germinador y ver qué pasa con el tallo y qué pasa con la raíz, con el tallo y la raíz, ir registrando, ¿no? El tipo de registro también puede ser no solo un registro con dibujo, puede ser un registro fotográfico.
qué pasó con el tallo, qué pasó con la raíz. A veces ocurren inversiones de las raíces y van haciendo todo un giro fantástico para llegar hacia el centro de gravedad. Eso sería la opción B. En la opción C, vamos a pensar un poco en las necesidades de una semilla para poder crecer. Entonces van a utilizar 4 germinadores que tengan el mismo tipo y número de semillas. Elijo poroto, 3 semillas de poroto en cada uno de los recipientes. Elijo alpiste, 10 semillas de alpiste en cada uno de los recipientes. Y luego vamos a variar una de estas necesidades que tienen las semillas para germinar, como puede ser el agua, ¿sí? Entonces, en el germinador 1 no le voy a agregar agua. Al germinador 2 voy a privarlo de otra de las condiciones, que es la temperatura, que se lo da la luz, ¿sí? Al otro lo voy a colocar en la heladera. Y al cuarto no le voy a privar de ninguno de estos factores. Entonces, ver qué va a pasar en cada uno de ellos, ¿sí? Otra opción que se me ocurre es muy parecido al C y variar la cantidad de riego. ¿Qué pasa si a esta semilla aporto X cantidad de agua, a esta semilla, no sé, el doble de la cantidad anterior, y a este tercer grupo de semillas directamente no aporto nada de agua? El riego también podría ser una variación en la presencia o ausencia de luz, ¿sí? Digo, acá pueden jugar un poquito con las necesidades de las semillas. En todos los casos, utilizar materiales, recipientes recuperados y alternativas al tradicional, ¿sí? ¿Qué se les ocurre con qué podrían trabajar? O si ya empezaron a hacerlo, ¿con qué están trabajando? Y digo, alternativas al tradicional es que no sea el frasco con el algodón y el papel secante. ¿Qué puedo utilizar? Yo las puse en un tarrito donde compro un pedazo de membrillo yo que vienen en Talgopor. Bien. Y ahí puse el algodón y Lo ahí mismo. crecieron. Bien. Puse un platito de tergopor yo puse servilletas mojadas y con un rociador lo voy mojando. Perfecto. Puse las semillitas y lo tapé con otra servilleta para mantener la humedad. Bien. Aldana. Hola, profe, yo tengo una pregunta Sí. sobre el que hay que poner en la heladera. ¿Hay que regarlo o no? ¿O solamente ponerlo? No, en todos esos casos tenés que hacer el riego porque en realidad lo que estás alternando es la temperatura. Claro, lo mismo que el oscuro, entonces. Exacto. Ah, Mantenés. ¿Profe? Sí. Profe, si yo, supongamos, ¿no? Día 3 y mi germinación no va ni para atrás ni para adelante, ¿vuelvo a rehacerlo en otro germinador? ¿Vuelvo a empezar de cero? No sé qué semilla utilizaste. Bueno. Todavía no arranqué. Bueno, acá esto está bueno. Tienen que hacer esta práctica, chicas, porque en realidad acá es donde aparecen todas las variables que después van a entrar en juego cuando lo lleven a la sala. A ver, pensá, no utilices una sola semilla, recordá que puede estar dormida, puede estar muerta, entonces utiliza más de una semilla. Si al día 7 o 10 no tenés resultados, bueno, vamos a hipotetizar qué pudo haber pasado, exceso de agua, falta de agua, pero digo, no abandones al día 3, porque va a depender también lee antes sobre cuál variedad vas a utilizar y cuándo es esperable la germinación. Pero no, lo que empiezan, lo terminan, aún sin los resultados, no son los resultados esperados, porque eso les va a permitir después pensar, ¿qué pasó acá? ¿Habrá sido el exceso de agua? ¿Habrá sido la falta de agua? ¿Habrán sido las semillas? ¿Habrán sido semillas viejas? ¿Estamos en la temporada para que germine esto? ¿No estoy en la temporada? Lo que empiezan, lo terminan. No rehacen porque no me salió la germinación. Que no salga la germinación también es una posibilidad de aprendizaje. Profe, si tiene exceso de agua, supongamos, puede ser que directamente, porque yo lo pensaba hacer así también en un platito de tergopor, con la servilleta, que fue lo que una vez vi un video que supuestamente funcionaba, ¿no? Sí. ¿Se pudre? Digamos, como que las semillas cuando tienen mucho exceso de agua se pudren. Sí. Y la servilleta está muy... Sí, hasta pueden aparecer hongos. Entonces, eso ya sería un signo de que esa germinación no va a dar, entonces
por las dudas hago como varios platitos, supongamos de morrón, Sí. varios platitos, porque yo pensaba poner 5 semillas. Bueno, pero estamos, con 5 estamos, o sea, alguna podría... Puede brotar. Por eso, pero ¿leíste sobre el morrón? Acá me están preguntando, hicimos la opción A, pero entendimos que eran con distintos recipientes, me dice Alesia. Y la opción A, déjame que vea la opción A, era... bueno, pero acá están trabajando, hicieron distintos recipientes. Pero digo, la idea es que el riego sea siempre el mismo, que si lo ubican cercano a una ventana, todos lo ubican cercano a una ventana, digo que otros parámetros se mantengan. Todo esto hay que hacerlo en grupo, sí, chicas, y yo sé que es difícil trabajar en grupo, pero digo, existe con esta práctica la posibilidad de que cada una pueda, o una de ustedes, una de las integrantes del grupo, se dedica a la elaboración de los dispositivos y la otra después se dedica a la redacción del informe, distribuyen las tareas, o bien que cada una haga y después se ponen en común qué fue lo que pasó. La propuesta es que sea en grupo. Y cuando hablo de grupo es de 2 a 4 integrantes. O sea, si ya trabajo con una compañera, ya estoy trabajando en grupo. ¿Sí? En pareja ya sería un grupo. Bien, Lisette, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, era lo que dijo Alesia, porque yo estoy en grupo con ella y nosotros lo que hicimos fue, o sea, usamos distintos, por ejemplo, yo usé, una papa, pero no salió, no la había regado porque en las instrucciones no decía del riego, entonces yo no la regué y la papa está toda negra, no Pero nació. Lisette. Claro. ¿Compraste una planta, una papa? No, o sea, yo agarré como recipiente, digamos, la papa, ¿no? Ah, Le hice listo. como Ok, pero ¿qué sembraste? En una le sembré semillitas de chía y Sí. en la otra le puse de manzana. Ok. Me decía que la tenía que dejar de 3 a 4 días en la oscuridad y listo, no decía más nada. Yo digo, bueno, pero ¿qué? ¿La riego o no la riego? La dejé ahí 4 días y no está toda la papa negra, entonces... Bueno, pero ahora vos ya leíste que No. necesitas de temperatura y de De agua. claro, A ver, sí. la papa es húmeda y tiene algo de aporte, hidrata un poco, Claro. ¿sí? Y la chía, y fíjate si la chía que utilizaste y qué más, y manzana, Ujú. Sí. si son semillas de fácil germinación o no, buscá información sobre eso. Ok. Paula, Está ¿querés bien. preguntar algo? Me parece que Paula tiene la mano levantada. ¿Paula? No, nada. Bueno, y después, en esto de usar recipientes es un poco para que empiecen a pensar otras alternativas, desde potecitos de yogur, desde maples de huevo, desde, no sé, botellitas plásticas, las bases de botellitas plásticas. Todo esto siempre realizando registro, ¿sí? En todos los casos, utilizar los materiales, esto ya lo dije. Identificar conceptos o trabajar y competencias científicas puestas en juego, ¿sí? Recordemos que las competencias científicas hacen la ciencia como proceso. Entonces, si hacemos esta práctica, ¿qué estamos trabajando? Obviamente que lo primero que aparece es la observación, ¿sí? Porque ustedes están viendo un proceso, están haciendo un registro de esa observación. Luego, ¿qué contenidos podrían abordar con la realización de esta experiencia? Ahí van a los diseños curriculares, ¿sí? Acá no tienen que escribirlos, o sea, en esta consigna es ir al diseño. ¿Qué contenidos puedo trabajar al realizar esta práctica de germinación que estoy realizando? Y ahí sí, formular 2 o 3 ideas claves básicas, como veníamos haciendo, que podrían trabajar con la realización de la experiencia. Recordando que las ideas claves o las ideas básicas es lo que yo espero que los alumnos aprendan. Una vez que tienen todo esto, elaboran un informe de la experiencia con los resultados y el registro de observaciones. El informe, ¿sí? Es como cualquier informe científico, ¿sí? O informe de ciencias naturales, indicamos, le ponemos un nombre, los materiales que utilizamos, una descripción de la experiencia,
hemos trabajado con, no sé, maples de huevo y la germinación de semillas de alpiste. Sí, toda la descripción de qué fue lo que se hizo. Resultados. Al cabo de 10 días nos encontramos que de las 15 semillas pasó esto con 10, no nos germinaron, sí nos germinaron, las plantas alcanzaron una altura sí, todo lo que ustedes quieran poner en relación a los resultados que obtuvieron. Y esto va acompañado del registro de observaciones, ese registro que puede ser un registro fotográfico o ese registro que puede ser a través de dibujos, ¿sí? Es un poco también lo que después van a pedir que hagan sus niños, ¿no? Esto de registrar, de observar, es hacer esto que decíamos, ¿no? De recorrer el camino antes, y si vamos a pedir una germinación, vamos a hacer nosotras una germinación y vamos a ver qué puede pasar para qué nos puede ocurrir y cómo podemos resolverlo y demás. Bien, eso es con respecto a esa clase que arrancamos la semana pasada y que revisábamos. Hoy subí... Perdón, profe, sí, perdón que interrumpa. Sí, no, en cuanto al diseño, no hay que poner el contenido, sino una actividad, sino una experiencia relacionada al contenido. No, en cuanto al contenido, vos lo vas a buscar en el diseño curricular y lo vas a transformar en 2 o 3 ideas claves o básicas. ¿Te acordás que en las clases anteriores hacíamos eso? Por ejemplo, decíamos, a la plaza llegan animales. Algunos animales dejan huellas. Que construíamos ese tipo de idea que el niño ha de aprender. Bueno, lo mismo con esta propuesta de tu germinación con tu experiencia. ¿Qué han de aprender los niños? Y lo redactás en formato de 2 o 3 ideas claves o ideas básicas, recordando que para estas ideas básicas tenemos los conceptos estructurantes: unidad, diversidad, interacción y cambio. ¿Sí? Se me ocurre ahora, lo estoy pensando, pero ustedes podrían después reformularlo y demás. Quienes trabajen con la opción A y trabajen distintas variedades, ahí van a encontrar algo de unidad, independientemente de cuál sea la semilla que pusieron a germinar, cuáles son las semillas que pusieron a germinar. En todas va a pasar que lo primero que aparece es la radícula. Entonces hay algo de unidad, pueden trabajar. Ahora, esa radícula puede tener igual o distinto color, el tallo o la hoja puede ser igual, y ahí pueden trabajar diversidad. Entonces, van a buscar en el diseño qué podrían trabajar, qué contenidos se podrían trabajar, y los formulan como ideas claves o ideas básicas, 2 o 3. ¿Se entiende? Profe, siempre usando el diseño 2008, ¿no? Sí, yo sugiero que vayan al 2008. Porque yo busqué en el 2019 y es una página, nada más. Sí, por eso. Utilicen los dos, pero sobre todo el 2018. Me preguntan, 2 o 3 por grupo, las ideas claves. Las ideas claves es para el trabajo, son 2 o 3 ideas no es por integrante del equipo, sino 2 o 3 ideas claves para esa experiencia realizada. Bien, esto es clase de la semana anterior. Y la clase 11, que es la que subí hoy, un poco es trabajar con el conocimiento didáctico del contenido. Entonces, van a tener 2 propuestas para enseñar plantas en el nivel inicial. Uno es un artículo publicado en la revista Novedades Educativas, y el otro es una secuencia didáctica publicada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, para esos 2 artículos tienen que responder a quiénes va destinada la propuesta de enseñanza, qué contenidos se trabajan, qué se quiere lograr con cada uno de esos contenidos, cuáles son los desafíos que puedan presentarse, de qué manera se acercan esos conocimientos científicos a los estudiantes y cuáles son las formas de plantear las evaluaciones en cada una de las propuestas. Estamos comparando 2 propuestas de enseñanza sobre plantas para el nivel inicial.
Y ustedes me van a decir, profe, pero subí un montón de material hoy al aula. Sí, subí mucho porque les estoy aportando material de consulta sobre plantas. Tienen todo un capítulo sobre anatomía y fisiología de las plantas, o sea, cuáles son los nombres de las partes de las plantas, qué función tiene la raíz, qué función tiene el tallo, qué función tiene las hojas. Sí. El problema acá no está en ¿cómo se dice? Tanto en las consultas, sino o sea, no en tanto contenido, sino en el problema que a veces no llegamos a terminar de leer todo lo que manda. Es que esto es justamente de consulta, no lo van a tener que leer ya. A ver, la idea es, estamos trabajando sobre plantas, necesito consultar sobre plantas, ¿qué hago? ¿Googleo o voy directamente a un capítulo que la profe me preparó sobre anatomía y fisiología de las plantas? Voy al capítulo, voy al estudio de las partes de las plantas. Esto es un poco pensando y adelantándome un poco a lo que va a ser el trabajo final. Si ustedes eligen trabajar con plantas, ya tienen dónde buscar información disciplinar. Con esto, anatomía y fisiología de las plantas, estudio del cormo en angiospermas y colecciones que son opciones desde lo didáctico, cómo trabajar desde lo didáctico, un poco es para que aquellas que luego quieran trabajar plantas puedan tener material de dónde buscar información. ¿Sí? Esto que aparece como material de consulta en el aula, a ver, un segundito que ya se los muestro. Es eso, es material de consulta. Lo único que tienen que leer para la próxima semana, y que vamos a retomar, son esas dos propuestas. Voy a trabajo de clase, voy a compartir mi pantalla un segundo, porque sí, hoy se habrán encontrado con todo lo que apareció en el aula. Y dijeron, apenas me desperté, agarré el teléfono y vi su nombre y dijo, mandó un montón. Yo también, profe, que me da un audio. Pensé no que tienen no muchas páginas igual. Bueno, miren esto. Nosotros estamos... ¿dónde está? Clase 10, acá. Hoy, ¿sí? Repasamos clase 10, ¿sí? Que es lo de germinación. Clase 11 es la clase de hoy, donde van a tener las consignas que recién le leí. ¿Cuáles son esos dos materiales que van a tener que leer de esta clase, que es la clase de esta semana? Conocimiento didáctico sobre el contenido, son 3 o 4 páginas, no más, y esta secuencia didáctica sobre las plantas y sus propiedades medicinales, también 3 o 4 hojas. Con estos dos materiales es que van a realizar las consignas para comparar ambas propuestas. Y también un poco les va a ir dando ideas acerca de cómo trabajar plantas en el nivel. Las dos son específicas del nivel. Esto que aparece como plantas, material de consulta, es para, bueno, en un futuro voy a trabajar sobre plantas, sobre estructura de las plantas. Entonces, tengo de dónde buscar información. Voy a encontrar información precisa, obviamente que es una de las posibilidades, pero ¿cómo se clasifican los tallos? Bueno, puedo hablar de tallos herbáceos, arbustivos, arbóreos, puedo trabajar los distintos tipos de tallos almacenadores, raíces, tipos de raíces. Esto es de consulta, no solo desde lo disciplinar, sino también desde qué puedo hacer con las plantas. Entonces acá en este documento que se llama Colecciones, les va a contar un poco cómo en una salida educativa juntar pequeños elementos, cómo secar o conservar distintas partes de una planta, ¿sí? La realización de un herbario, la realización de fichas, cómo puedo obtener el esqueleto de las hojas, de qué manera puedo hacer impresiones con las hojas, qué técnicas puedo utilizar. Estas son todas opciones de consulta, ¿sí? Por eso lo puse, ni siquiera, si ven a ver. Claro, pasa que a nosotros no nos aparece así como usted. No les aparece, pero chicas, ¿no les aparece así trabajo en clase? ¿Ustedes no tienen tablón, trabajo en clase, personas así, no? No nos aparece, usted ahí puso plantas, material de consulta recién en su Classroom. A nosotros no nos aparece así, nos aparece como nuevo material, como si fuese un texto más de lo que tenemos que leer. Entonces creo que... ¿pero a ustedes no les aparece organizado así? No. 1, mirar el mundo con ojos de científicos. 2, modelos de enseñanza. No,
No, nosotros no nos aparece organizado así. Directamente nos manda como nuevo material. Yo estoy acá en el Classroom por yo el estoy en el celular y me Classroom. Gracias, aparece. Classroom, Sí, a la aparece parte así. de trabajos aparece así organizado. Sí, busquen, Sí, busquen en Si lo vemos el tablón, directamente desde novedades, no, pero si claro. vamos a trabajo, sí aparece. Está abajo Busquen de todo. esto, busquen trabajo de clase porque se los organicé como si fuesen pequeños módulos o temas. Las Igual clases como están dice Cami, profe, ordenadas. nos levantamos a la mañana y lo vemos y nos asustamos. Después No, lo Claro, vemos profe, bien. no Claro. leemos. El susto Apareció lo su nombre, tenemos. vimos todos los textos y listo. Pero si Ajá. vamos ahí al trabajo en clase, aparece así organizado. Claro, es Sí. como que Pero nosotros no abrimos. aparecía lo de consulta. Yo no leí que era de consulta. No, claro, no Claro, aparece. claro, les Cuando lo aparece. buscas sí, pero al principio no. En realidad es que ya estamos nosotras como sobrepasadas y Sí. vemos material y nos asustamos. Por eso este espacio es justamente para aclarar todo. No, chicas, imaginen que eso es una locura esto que les pido de todo, ¿no? Que lean todo. No, No, nos es dijimos, material digo, de no, se volvió consulta. loca la profe, No, dijimos. no. Sí, habrán visto que puse un formato de un fondo de pantalla propio de vuelta a la temática. Pero no, tranquilas porque en realidad van a estar haciendo todo lo que es la observación y el registro de la germinación, van a estar con eso, y esos dos textos que les propongo para leer están buenos porque las sumerge directamente en el mundo a nivel inicial. ¿Qué se hace? Bueno, las dos son propuestas para Sala 5. ¿Qué se hace? Y les va a contar un poco cuáles fueron estas dos propuestas y ustedes más o menos identificar esto, ¿no? Que les decía, esas preguntas. ¿A quién está dirigido? ¿Qué más? ¿Cuáles son los objetivos que se proponen las docentes que llevaron adelante esa propuesta? ¿De qué manera acercaron? ¿Qué estrategias metodológicas utilizaron? Es un poco para empezar a conocer, bueno, cómo llevamos esto al nivel, ¿sí? Pero relax, chicas, no se asusten. Y compartan esta información con las compañeras que tal vez no se pudieron conectar. Que no es todo para leer, sino que mucho